Hola, mi nombre es Alfredo González y a nombre de Improve les damos la más cordial bienvenida a este curso. Vamos a comenzar con una introducción al e-learning y al aprendizaje mediado por las tecnologías. Primero veremos las modalidades educativas mediadas por las tecnologías de información, los diferentes tipos de modalidades que hay, comenzando con la presencial con apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones. Es la educación que se realiza en el aula física, donde interviene el profesor y el alumno, implementando estrategias donde se utilizan las tecnologías de la información, desde el uso de una tablet, de un cañón para transmitir actividades que se tengan por internet, alguna presentación con diapositivas. Cualquier uso que se haga de la tecnología dentro del aula entra en esta modalidad. La segunda es el e-learning, es la que vamos a estar usando en este curso y es en la que más nos vamos a enfocar en esta presentación, y es donde el docente y los estudiantes se encuentran físicamente separados tanto en espacio como en tiempo. Sin embargo, se da la comunicación síncrona, por ejemplo, por medio de videoconferencias, y asíncrona, que es con el uso de los materiales, donde cada uno de los alumnos puede estar utilizándolos en tiempos diferentes. Tenemos el blended learning, que es la combinación de la educación presencial y la educación a distancia. Se da una separación física alternada entre el docente y los estudiantes de manera presencial y de manera a distancia. Es conocida también como educación semipresencial o modalidad mixta. Tenemos el cloud learning o self-learning, que es un espacio de enseñanza en la nube utilizando medios sociales y donde se enfoca en el trabajo colaborativo en equipos de trabajo. Se utilizan herramientas asíncronas y de redes para potenciar ese trabajo en equipo. Tenemos también el mobile learning, es uno de los que está teniendo más auge actualmente por todo el uso que tenemos de los smartphones, y se refiere a la capacidad de aprender en cualquier parte y en todo momento a través de los dispositivos móviles. El acceso al material, puedes dejarlo en cualquier momento y retomarlo más adelante en otro lugar, continuando donde te habías quedado. Tenemos también el personal learning, que es el aprendizaje personalizado, presente en diferentes espacios formativos en función de las necesidades de aprendizaje de cada persona. El proceso puede ser guiado o puede ser de autoformación, pero la característica es que los contenidos se seleccionan de acuerdo a las necesidades de la persona. Tenemos el ubiquitous learning o U-learning, que es el aprendizaje ubicuo. El espacio para el aprendizaje se da fuera del aula y por diferentes canales, permitiendo tener alternativas para recibir la información en cualquier lugar y momento, de manera que el usuario, independientemente de donde se encuentre, pueda tener al alcance la información para aprender. Tenemos también el Transform Learning, que es el aprendizaje transformativo y se basa en el aprendizaje global. Incluye plataformas y entornos virtuales de aprendizaje, la televisión digital, redes sociales, propiciando el autoaprendizaje de la persona. Ahora veremos un poco de la evolución del e-learning, cómo se ha ido dando a lo largo del tiempo. Vamos a ver que no es algo nuevo, que es algo que ya existía antes, pero que ahora la diferencia es que estamos haciendo uso de las tecnologías de la información. Y bueno, haciendo un poco de historia, se dice que hay 5 generaciones de e-learning, y la primera generación es la generación del aprendizaje por correspondencia, es educación a distancia, donde el tutor o docente generaba materiales escritos, impresos, usaban el correo tradicional y se lo hacían llegar al alumno y el alumno se ponía a estudiarlo, ¿no? Esto se dio entre 1950 y 1960, aunque existen antecedentes históricos desde hace mucho tiempo, con todos los libros impresos, por ejemplo, se puede tomar como educación a distancia. La segunda generación se da de 1960 a 1985, se empieza a hacer uso de la multimedia, ya no todo es escrito, sino que se empiezan a grabar audios en cassettes o en videocaseteras, a reproducir videos, además de la parte de texto.
También la parte auditiva con el uso del teléfono, el envío de documentos por fax, por correo tradicional. Y el alumno los recibía y los podía reproducir en su televisión, verlos en papel impreso, escucharlo por radio, en una grabadora, en una videocasetera. Y así se daba el proceso de la enseñanza-aprendizaje. La tercera generación se le llama la generación de la telemática. Se da entre 1985 y 1995 y aquí ya aparecen las primeras computadoras. Aquí el tutor graba los materiales, pero ya en medios electrónicos para la computadora, por ejemplo en los disquetes o en CDs. Se envían por correo igualmente, por correo tradicional, y el alumno podía recibir ese CD o esos disquetes, ponerlos en su computadora y empezar a estudiar la información. En esos tiempos salieron muchas enciclopedias, por ejemplo, que ya no eran en papel tradicional, sino que ya eran en un CD y tú las podías consultar en tu computadora. Aquí el internet todavía no era tan accesible, era poca la gente que tenía acceso a internet y por eso se seguía usando el correo tradicional. La cuarta generación es la generación del internet, donde ya el internet se masifica, ya más gente tiene acceso a una mejor velocidad y ya se permite una transferencia de datos más ágil. Se da de 1995 al 2005. Y aquí los tutores ya empiezan a hacer uso de plataformas de aprendizaje, a subir materiales a esa plataforma y los alumnos a entrar a esa información para poderla estudiar. La quinta generación se da del 2005 a la fecha y es cuando surgen todas las aplicaciones web 2.0 que ya me permiten una mayor interacción entre todos los involucrados. En la cuarta generación todavía era mucho tutor, materiales, alumno. Ya en esta quinta generación es generar el conocimiento en equipo, en grupo, interactuando entre todos, ¿no? Y para eso me sirven mucho las aplicaciones web 2.0. Por ejemplo, los chats, las redes sociales, los gestores de contenidos, los cursos MOOC, por ejemplo, entran aquí en esta generación. Toda la movilidad, todas las redes inalámbricas donde yo me puedo conectar en diferentes partes, el uso de los smartphones, la gamificación, las wikis que son colaborativas, el poder recibir las noticias por RSS, la web semántica donde ya se empieza a entender lo que estoy escribiendo, a hacer traducciones automáticas, todas las redes sociales. Y entonces es donde estamos ahorita, donde hacemos uso de las tecnologías, pero además de manera interactiva y colaborativa con nuestros compañeros. Y ahora vamos a ver cómo funcionan las principales características del e-learning. Una definición de las más completas es de McCorney y Jones en 1998. Hay muchas definiciones, de hecho hay muchas maneras de llamar el e-learning. Educación a distancia, e-learning, educación en línea, aprendizaje en línea, pero lo definimos como una formación con internet en un ambiente creado en la web en la que los estudiantes y educadores pueden llevar a cabo tareas de aprendizaje. Esa es la parte importante, ¿no? No es un mecanismo para distribuir información a los estudiantes, sino que supone tareas relacionadas con la comunicación, la evaluación de los alumnos y la gestión de la clase. Las principales características del e-learning es la separación física entre el tutor y el estudiante, que no están en un mismo espacio físico, el uso masivo de los medios electrónicos, el correo, las plataformas, los chats, las páginas web, ahí entra todo eso, que el estudiante es el protagonista del proceso. En la educación presencial, normalmente el profesor era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el e-learning, el alumno, el estudiante, se convierte en el protagonista porque todo lo vamos a dirigir en cómo aprende, cómo logramos que el alumno aprenda utilizando las tecnologías de información y el internet. Está también el acompañamiento por parte del tutor, es otra de las características del e-learning.
El docente deja su papel de enseñanza y se convierte en un guía para el alumno dentro de la plataforma y de las actividades. Otras características es la comunicación bidireccional en forma síncrona o síncrona. Hay muchas herramientas para esta comunicación bidireccional. En forma síncrona, las videoconferencias, los chats, por ejemplo, y en forma síncrona, los foros de comunicación o chats que queden grabados, las tareas, actividades que se ponen en la plataforma y que pueden ser colaborativas o individuales, y en donde el tutor brinda retroalimentación, por ejemplo. Ahí ya se empieza a dar la comunicación. Desaparecen las barreras espaciotemporales. Es decir, el alumno no tiene que estar en un lugar físicamente a cierta hora, sino que se da una libertad de tiempo y de espacio. Él puede tomar su clase hoy en su casa y al otro día estar en otro lado de vacaciones y seguir teniendo acceso a su información. Se vuelve flexible por lo mismo. El alumno puede entrar a la hora que quiera a la plataforma, a ver los materiales, hacer las actividades, y eso le da flexibilidad en cuanto a los tiempos y a las entregas de las actividades. Por último, la última característica, que es de las principales, hay muchas más, es que los contenidos normalmente van a estar actualizados. El uso de la plataforma te permite estar actualizando constantemente la información, de manera que puedas brindarle a los alumnos materiales que sean acordes a la temática del curso y que estén siempre actualizados. Las tendencias en e-learning, ¿qué es lo que más se está utilizando ahorita y hacia dónde va? Se está implementando mucho lo que es la gamificación, el micro e-learning, que son estos pequeños videos que grabamos, donde segmentas la información para que sea más fácil la asimilación por parte de los alumnos. El aprendizaje social, que es todo el uso de redes sociales y de manera colaborativa. La realidad virtual y la realidad aumentada, la inteligencia artificial para automatizar cosas dentro de las plataformas. Tiene mucho que ver con la sexta, que es el aprendizaje adaptativo, en donde los materiales se van adecuando a lo que requiere cada uno de los alumnos. Y pues muchas gracias. Hasta aquí este primer video. Bienvenidos de nuevo a este curso. Quedamos a sus órdenes y nos vemos en el siguiente video.